Muy buenas noches, profesor y compañeros en general. Soy la alumna Sashanka Shainis Padilla Guerrero del quinto grado A de secundaria de la Institución Educativa 5135 La Salle. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca de la Revolución Mexicana. Primeramente, México es un país que se encuentra ubicado en el continente americano, específicamente al extremo sur de América del Norte. Limita por el norte con los Estados Unidos, por el este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, por el suroeste con Guatemala y por el oeste con el Océano Pacífico. Su territorio atraviesa la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, la cual encierra la meseta del Anahuac, que es el lugar donde nació o se originó la civilización azteca. Este país está privilegiado por su gran variedad de recursos, asimismo porque sus costas se encuentran bañadas de dos océanos importantes y reconocidos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. El Océano Atlántico, aquí podemos encontrar al Mar de las Antillas, y dentro de esta está el famoso puerto de Veracruz. Y por el Océano Pacífico encontramos al hermoso balneario de Acapulco. Asimismo, en México debemos de admirar su sentimiento nacionalista que tiene su pueblo y la identificación en cuanto a sus costumbres, tradiciones y folclore. Y sobre todo, la gran resistencia que ha tenido en todo este tiempo frente a una civilización tan poderosa como lo que es Estados Unidos. Hoy en día, México, pese a su crisis económica, es uno de los países más avanzados en los estados latinoamericanos. Para llegar a esto, ha tenido que pasar por un montón de cambios en su historia republicana. También por hitos de patriotismo, de esfuerzo, de nacionalismo y de espíritu revolucionario. Ahora sí voy a empezarles a hablar acerca de la Revolución Mexicana que estalló en el año 1910. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado y social transformador que buscaba la igualdad y justicia y un cambio político significativo en el país. Cabe destacar que la Revolución Mexicana fue una de las primeras revoluciones del siglo XX. La Revolución Mexicana abarcó diferentes causas y consecuencias. Empezaré a hablarles sobre las causas. Encontramos las causas políticas, económicas y sociales. Las causas políticas se basaban en la inestabilidad que ya venía sufriendo México desde su independencia, que ocurrió en el año 1821. Desde ese entonces hasta 1855 se sucedieron 44 gobernantes. Cabe destacar que todo este episodio de la historia mexicana se destacó por motines, por pronunciaciones, por revelaciones y por luchas internas. Aquí llegaría a aparecer un personaje llamado Benito Juárez, el cual posteriormente llegaría a ser presidente de México. Él buscaba cambios y nuevas reformas para el bien del pueblo mexicano. Lamentablemente no lo logró. Luego de él llegó Francia, tratando de implementar la monarquía, junto con el emperador Maximiliano. Todo esto terminó en un absoluto fracaso y nuevamente se volvió a implementar la república en el país. Aquí aparece Porfirio Díaz, que llegó al poder en el año 1876 y tuvo el reinado más largo, siendo reelegido 7 veces hasta el año 1911. Políticamente, la revolución buscaba un cambio en el régimen gubernamental y la terminación en el poder del porfiriato. Ahora pasamos a las causas económicas. Los gobernantes que ya habían vivido el periodo republicano, que pasaron en el periodo republicano, poco hicieron por el progreso del país mexicano.
ya que mayormente estuvieron rodeados de latifundistas, terratenientes. Ellos eran personas que tenían grandes extensiones de tierra que la utilizaban para la agricultura y ganadería. También ellos eran los responsables de la economía mexicana. Toda esta situación se empeora cuando llega al poder Porfirio Díaz desde el año 1876 hasta el año 1911. Su sistema político de dictadura causó diferentes casos de corrupción y distribución desigual de la riqueza. Estos solo llegaban a unos pocos y eran mayormente a los extranjeros, estadounidenses, europeos y a la familia del presidente. Y como en todos los gobiernos dictatoriales, hicieron algunas cosas para disimular o tapar su mala administración. Empezaron a crear leyes para la instrucción laica gratuita, mandaron a construir escuelas normales y se profundizaron en el estudio científico. También el capital extranjero llegó a unos 500 millones de dólares, que estuvo a cargo 1.117 empresas, las cuales se encontraban dentro de México, y estas afectaban gravemente la agricultura y el comercio. Económicamente, México necesitaba un cambio urgentemente. Ahora pasamos a las causas sociales. Bueno, las causas sociales se basaban en que los latifundistas agrarios y el inversionismo extranjero provocaron que el pueblo mexicano pasara por una situación de mano de obra mal pagada, explotada y peor tratada, provocando que el capital industrial y financiero cayera en manos extranjeras. Socialmente, el pueblo mexicano exigía un cambio evidentemente. Ahora sí, pasamos a la historia de la revolución. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó en contra de Porfirio Díaz, junto con Francisco Madero, quien había incentivado al pueblo mexicano a levantarse en contra del porfiriato, buscando así implementar las elecciones libres y las leyes para los trabajadores. Porfirio Díaz intentó defenderse, pero no pudo, y fue así que abandonó el país el 21 de mayo de 1911, pero antes de esto firmó junto con Francisco Madero el Tratado de Paz, que fue más conocido como los Tratados de Ciudad Juárez. Luego de esto, Porfirio Díaz se va del país y muere en Francia en 1915. Luego de todo lo sucedido, Francisco Madero es escogido presidente libremente por el pueblo mexicano, y él promete poner una reforma agraria que protegiera a los trabajadores ante la ley, pero lamentablemente no cumplió su promesa. Esto hizo que los líderes del norte se enojaran con Francisco Madero y que empezaran a tener diferentes peleas. Y fue así que Emiliano Zapata destacaría con su plan de Ayala, que consistía en que la reforma agraria esté dirigida por el campesinado y ya no por el presidente. Zapata solo buscaba que haya igualdad en su población. Fue así que el 22 de febrero de 1913, Francisco Madero sería ejecutado por la población mexicana. Ahora aparece un nuevo personaje, Victoriano Huerta, que también pasó al poder,
pero como no fue muy estable, se fue del país en el año 1914. Ahora aparece otro personaje que es Venustiano Carranza, que le tocó competir contra los líderes del norte, Emiliano Zapata y Pancho Villa, ya que no creían en Venustiano Carranza. Con la experiencia que ya tenían con Francisco Madero, ya no les quedaba la misma confianza. Con la ayuda del general Obregón, Pancho Villa fue derrotado y Emiliano Zapata fue reducido a las montañas de Morelos. Es así que en 1917 se proclama la nueva Constitución y reforma agraria en base a la repartición de las tierras al campesinado, asimismo como la nacionalización petrolera y la expropiación de las empresas extranjeras. Ante toda la sangre mexicana derramada de los revolucionarios, se alzó por fin el nuevo México progresista. Después de Venustiano Carranza, que fue asesinado en 1920, se atendió por fin a los problemas obreros de los campesinos y de los indígenas. Asimismo, se crearon los primeros sindicatos de obreros. De la misma manera, se declaró la nacionalización de la industria petrolera, la cual benefició mucho al país. Mis 3 conclusiones respecto al tema es que el porfiriato afectó gravemente a la población mexicana en ese entonces. Mi segunda conclusión es que para que México llegara a ser lo que es hoy en día, tuvo que pasar por una serie de cambios para poder lograr su éxito. Mi tercera conclusión es que gracias a Venustiano Carranza se pudo mejorar la situación de ese entonces. Muchas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad.